la presentación de Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana, un trabajo del cual formaste parte, y nos interesa saber cuál es tu campo, Soledad, que nos cuentes vos, cuál es el campo que estás investigando de la historia de la ciencia ficción aquí en la región. Sí, estoy muy orgullosa de haber podido participar de Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana, que es el primer volumen que se edita. Se van a editar 2 volúmenes por una editorial que tiene sede en España, pero es una editorial académica de mucha llegada a Latinoamérica. Es un libro colectivo, coordinado por 2 investigadoras, una argentina y otra española, que convocaron a investigadores de diferentes países latinoamericanos, de México, Cuba, Perú, Uruguay, etcétera, para que podamos ir armando esta obra que busca ser enciclopédica, ¿no? No hay una historia de la ciencia ficción latinoamericana. De hecho, no es un género asociado mucho a la tradición literaria latinoamericana. Son más bien los países del norte los que han monopolizado la pertenencia de ese género. Cuando uno piensa en ciencia ficción, piensa en la cultura norteamericana, la cultura inglesa, eventualmente francesa también por las obras fundacionales de Verne, ¿no? Pero lo cierto es que en Latinoamérica también se produjo literatura especulativa que tomaba el discurso de las ciencias para construirse. También se fantaseó sobre la ciencia, en la medida que también somos una región con desarrollo científico desde el siglo XIX como mínimo, ¿no? Sí. Solo que obviamente esas ficciones surgieron acorde a nuestra cultura, a nuestra tradición y el estado, digamos, del desarrollo científico en nuestros países, y también las miradas fuertes puestas en los países del norte, ¿no? Entonces el volumen se busca un poco como una conquista de un género que suelen robarnos de alguna manera. No tanto robarnos, le ofrece mal, sino que no se identifica con la tradición cultural latinoamericana. Y es un género que acá se desplegó a nuestra manera también. Y el volumen prueba que más allá de las diferencias, hay países con mayor volumen de textos, México, Cuba, Argentina, a pesar de las diferencias, en muchos se ven procesos reflejados en la literatura muy parecidos, ¿no? La conformación de los estados-nación, la posibilidad de una ciencia en Latinoamérica, las hibridaciones entre tradiciones indígenas y tradiciones modernas. Así que bueno, yo colaboré con lo que siempre trabajo, que es la temprana ciencia ficción argentina del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí. Pero el objetivo era ese, ¿no? También armar una obra enciclopédica de referencia para empezar a conquistar también este planeta extraño que es la ciencia ficción latinoamericana. Soledad, imagino que parte de este trabajo se dio durante el año de la pandemia, un año totalmente atípico. Recuerdo, nosotras conversamos vía mail hace exactamente un año para una entrevista que hicimos para la revista Noticias, que era justamente sobre la antiprimera dama, y ahora te vamos a preguntar de eso también. Y vos contabas el trabajo que tenías por delante en un año de adaptación también aquí a la vida en la residencia de La Plata. ¿Cómo fue para vos en lo personal toda esa mezcla de cosas que se dieron durante el 2020 y también el tema de continuar con las clases virtuales y todo lo que implica la vida universitaria sin poder ir a la universidad? Sí, claramente fue un año muy especial para todos, y en el ámbito de la docencia y de la investigación, bueno, se dieron ciertas circunstancias particulares. Sí, en primer lugar, cuando vos me entrevistaste en enero, yo estaba redondeando este capítulo, bueno, que después siguió varias corrupciones, se mandó imprenta en julio, en medio de la pandemia. Claro. Por un lado, todos los que hacemos investigación en el área de humanidades pasamos horas y horas y horas encerrados leyendo, con lo cual hay algo de la pandemia y del guardar una cuarentena por meses que no modifica tanto. Ya era medio natural. Claro, somos todos muy guardados. Claro. En la medida en que tenés los materiales en tu casa, ¿no? Lo que sí se modificó es nos mató a todos los investigadores que hacemos historia cultural argentina y particularmente literatura, no poder ir a las bibliotecas, no poder acceder a los periódicos antiguos. Por ejemplo, todo este capítulo sobre ciencia ficción del siglo XIX se basa más que nada en la literatura que se publica en periódicos y revistas del siglo XIX, que es el soporte privilegiado de la literatura en ese siglo. O sea, el libro es un mercado re chiquito todavía en esos años. La gente accede a los cuentos de autores consagrados, como Lugones, Quiroga, Holberg, a través del diario o de las revistas. Entonces,
A mí eso me mató. Y tuvimos que hacer una red entre investigadores para ir pasándonos material que teníamos digitalizado, etcétera. Por otro lado, el tema de tener a los niños en tu casa también. Sí, qué tema. Altera muchísimo el trabajo de todas las personas que hicimos home office, como se dice en inglés, pero todos los que trabajamos dentro de nuestra casa, desde administrativos hasta docentes, investigadores. Llevar adelante la organización familiar realmente fue muy, pero muy exigente. Pero se sobrevivió. Y después las clases también, se abrió un mundo con la virtualidad. Nosotros detectamos en la universidad, yo doy clases en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la UNSAM también, en un posgrado de IVAES. Y en ambos lugares había una demanda enorme de los estudiantes de, por favor, den las clases en vivo. Más allá de que uno las pudiera grabar y el que no pudo asistir, porque no puedes obligarlo a asistir un horario que quizás, no sé, tiene a sus hijos en la casa o etcétera. Más allá de que vos las grababas, las clases, ellos nos pedían el contacto directo. Claro, una necesidad de contacto, aunque sea virtual. De alguna manera, alguna forma de ida y vuelta humano, claro, presencial, a pesar de las pantallas, que permitiera que el acontecimiento de la clase se pudiera producir. Porque la clase es un dispositivo tan hermoso y productivo desde hace muchos siglos, ¿no? Uno podría decir, irreemplazable. Clásica que hay testimonio de lo que se produce en una clase. Es irreemplazable. Con la virtualidad nos pudimos acercar y no perder las clases, pero había esta demanda de, más allá de que puedan grabar las clases o subir material complementario, por favor conéctense en vivo, porque se produce una contención y una conexión fundamental para el proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, no sé si esta semana el tema estuvo bastante planteado. Hubo una intervención pública de Josefina Licitra, escritora, periodista, madre de un alumno del Colegio Nacional, planteando esto, ¿no? Sobre la necesidad de retomar esa experiencia de la clase que se ha ido perdiendo, que se fue perdiendo obviamente el año pasado por la necesidad, pero que hoy parece más imperioso que nunca. ¿Cómo estás viendo el tema del debate en general sobre la vuelta a clases presenciales? Sí, yo creo que todo el mundo quiere volver a clases presenciales, pero el problema es cómo, y no hay que ser kamikazes con eso. Entonces, yo, desde mi experiencia, donde yo trabajo, que es la UBA, yo te digo, nosotros tenemos clases teóricas donde estamos 100, 200 personas todas juntas, cuando se dan las clases magistrales, digamos, de todo el curso de la materia. En la UNSAM un poco menos porque es un posgrado. Eso es impracticable hoy, tal como estamos. Entonces siempre hay que pensar una vuelta a la presencialidad, pero racionalmente e inventando protocolos, ¿no? Yo no me imagino la UBA funcionando a full con los miles de personas que estamos circulando ahí. Sí, estaría bien pensar una forma de hacerlo, ¿no? Pero no, realmente no puedo siquiera entrar en ese debate de presencialidad ya, porque me parece una consigna política. Eso no es un debate serio sobre educación. Lamentablemente en la pandemia asistimos a la invasión de burdas, toscas, consignas políticas partidarias en torno a temas que son serios. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud. Entonces yo creo que uno no tiene que alimentar esos debates. Como docente siempre voy a querer la presencialidad, pero en el marco de una pandemia quiero una presencialidad responsable, racional y bien pensada, ¿no? Soledad, también, sos muy crítica y tenés una mirada hacia los medios, hacia el archivo, trabajás con revistas. ¿Cómo has visto el comportamiento en general de los medios? No sé si consumís medios, mirás la televisión, ¿cómo te informás y manejás con eso? Porque buscando también un poco de lo que aparece sobre vos, viste que no sé si haces el ejercicio de buscarte en Google, pero lo que aparece, bueno, a veces tiene que ver con fake news también que se deconstruyen. Apareció una el año pasado con respecto a vos y al cargo que tenés de investigadora en el CONICET, donde se relacionan distintas noticias y se termina desinformando. ¿Cómo te llevas con todo ese mundo, siendo una persona que estás corrida un poco de la vista, no estás en el radar mediático, pero sí es inevitable al estar casada con el gobernador de la provincia de Buenos Aires que en algún punto te toque toda esta información y todo este despliegue mediático que se da con fake news también? Sí, no me afecta mucho, honestamente. Vos te referís concretamente a la noticia sobre una fake news sobre el CONICET, eventual contratación en el CONICET, incluso el tema... Se te vinculaba como dando de baja contratos y poniéndote como que vos eras una nueva contratada cuando en realidad tenías una trayectoria de muchos años en el Instituto de Investigación, por ejemplo, digo.
Sí, la noticia era tan trucha que era fácilmente desmentir sin que yo dijera nada, porque son las instituciones mismas las que desmienten la mentira de esa noticia. Bueno, después hubo un trabajo chequeado, ¿no? Que lo desestimó todo, sí. Sí, por suerte, ahí jugó bien. No, pero la institución misma lo desmiente, el mecanismo en el que los investigadores ingresamos al CONICET no tiene nada que ver con contrataciones ni puestos a dedo. CONICET es muy riguroso en sus evaluaciones y súper transparente además. Y además yo soy miembro del CONICET desde el 2010, o sea que no acabo de entrar para nada, y antes fui becaria también. Y tampoco me dedico al tarot, digamos, ni a... Sí, hubo también un tema con eso, con el tema de investigación, que se intentó ridiculizar un poco. Recién lo hablábamos con Ana Franchi, con la presidenta del CONICET, que charlábamos recién, y sobre esta desvalorización que hay muchas veces sobre el campo de trabajo de investigación en ciencias sociales, en tu caso, en los estudios culturales y en la historia de la prensa argentina. ¿No hubo también algo insidioso con eso, ¿no? Como una especie de ensañamiento con eso. Sí, quisieron instalar, esa idea burda de que el Estado me paga para hacer magia negra, digamos, una cosa así. Y es una tontería, es como acusar a un historiador del nazismo de nazi. Claro. O a un biólogo que estudia ballena de ballena, digamos, es una pavada. Sí. Vos no sos objeto de estudio, que además tampoco estudio la magia negra, ahora lo aclaro, pero quiero decir... tomar un tema como objeto de estudio en tanto su pertinencia histórica, cultural, no quiere decir que vos pertenezcas a ese área. O sea, cuando alguien estudia la historia de la masonería no es masón. Totalmente. En mi caso, nada que ver aparte con todo eso, pero como yo estudio la historia de las ciencias en la Argentina desde el punto de vista cultural, no tanto los conceptos, sino cómo se fue desarrollando la ciencia y cómo la ciencia fue divulgada entre el público en general, cómo impregnó las noticias de los periódicos y también cómo saltó en tanto tema a la literatura, me cruzo muchas veces con los cruces entre ciencia y espiritismo, ciencia y teosofía, ciencia lo que se llamaba ciencias ocultas, que es un fenómeno muy decimonónico y no solo argentino, se dio en toda Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces a mí me interesan mucho esos cruces porque es justamente una característica de época y temas que han saltado en la literatura, pero eso no quiere decir que yo me dedique a hacer eso. Bueno, te lo tomás con humor, por lo visto tratás de no leer demasiado y tomártelo con humor. Sí, me parece que en el siglo XXI asistimos a un momento único y nuevo de nuestro contacto con la información y el periodismo en general. Es decir, la gran industria de los medios masivos y el ejercicio del periodismo se transformó radicalmente en el siglo XXI. Tal como lo entendíamos en el siglo XX, creo que no existe más, o no existe una buena parte de lo que entendíamos en el siglo XX por periodismo. Esa pretensión de objetividad o de... No, bueno, ese es un mito de nacimiento de una práctica, ¿no? Está bien, tienen que construirse ese mito porque, bueno, el diarismo y los diarios tradicionalmente eran formas de expresión de partidos y fracciones políticas de una manera totalmente explícita. Entonces, en pos de su modernización, todas las empresas periodísticas tuvieron que alegar a cierta objetividad para presentarse como empresas comerciales independientes, pero bueno, esa objetividad no existe. Igual hoy estamos muy lejos de ese debate, ya no se trata de si objetividad sí, objetividad no. Ya directamente estamos hablando de desinformación, fake news, operaciones políticas. Creo que estamos en otra dimensión del periodismo. Me excede el tema, o sea, no es que lo tengo resuelto ni investigado sobre el tema, pero sí me paro frente a ese universo de la información con distancia, con crítica y haciendo uso de la diversidad de espacios para informarse, ¿no? Uno no puede quedarse con un solo canal. Y creo que esto, que yo lo puedo hacer por deformación profesional, milagrosamente se está dando en el público lector en general. Digamos, todos nos volvimos un poco semiológicos y analistas del discurso en los últimos 15 años, me parece, y esto es un fenómeno mundial. Todos entendimos que la información es tal, dependiendo de quién lo diga, desde dónde lo diga y muchas veces para qué lo diga, ¿no? Se corrió un velo con respecto a eso, sí, es cierto. Hasta el menos, hasta el más desprevenido lo sabe o lo puede ver. Sí, totalmente, y muchas veces las barbaridades que se dicen, por ejemplo, en torno a las vacunas o en torno al terraplanismo, no importa tanto su nivel de veracidad, sino aquello que uno quiere creer. Entonces también en el universo de la información intervienen las creencias y aquello que uno quiere confirmar, el aspecto más irracional, digamos. Totalmente. Como de noticias. Soledad, te quiero volver a pedir una reflexión acerca de aquella primera frase que arrojaste cuando ingresaban a la gobernación el 11, ¿no? Fue de diciembre el 11. El 11 de diciembre de 2019,
cuando muchos periodistas que quizás todavía no te conocíamos, no te habíamos escuchado la voz y llegabas a la ciudad de La Plata, ingresaban con el gobernador y sus hijos de la mano a tomar el juramento allí en la legislatura, y dijiste una frase que después recorrió todos los medios y que dio también a una reflexión muy profunda que tiene que ver con el feminismo y con un montón de cuestiones que se están debatiendo ahora, que fue yo no soy ni primera ni dama. Digo, ¿cómo transitaste este año en esa situación, aún habiendo reflexionado y de alguna forma rechazado ese nombre por anacrónico? Bueno, ahora nos explicarás bien por qué. ¿Cómo viviste ese lugar y también cómo vivís tu militancia feminista? Porque de alguna manera entiendo que te consideras feminista también. Sí, yo tampoco quiero repetirme tanto porque eso lo dije y siempre me preguntan, sí. Pero me parece importante aclararlo porque cuando hay determinadas tradiciones, todo el mundo espera que uno vaya a ocupar ese lugar tradicional, y la verdad que de ninguna manera a mí me cierra esa figura, y no soy la única, somos un montón de mujeres y hombres que pensamos esto, no es muy original tampoco mi idea, y la propia esposa del presidente mexicano actual lo ha dicho, y si no me equivoco, la esposa de Biden, que es docente, también dijo que ella de ninguna manera se iba a colocar en ningún lugar ni de primera ni de dama, ¿no? Yo creo que ella es una figura que va pereciendo, que tuvo que ver con momentos en los que solo los hombres ejercían el poder político, y las mujeres solo podíamos ser pensadas como figurines de acompañamiento, e incluso toda una construcción ideológica en torno a la mujer como gran madre, entonces solo que se puede dedicar a la solidaridad o a la caridad, ¿no? Un concepto que además es muy antipático a nuestra tradición peronista. Entonces rápidamente me corrí de ahí porque todo el mundo de la mejor manera y sin que extenderme me decían primera dama. De hecho, hasta se espera que la esposa del gobernador maneje la fundación del Banco Provincia. O sea, ya existía esa figura ahí que estoy esperando. Me pareció importante señalar que para mí y para mi compañero, porque Axel piensa esto también, y te aseguro que gran parte de los que acompañan este gobierno, creemos que las mujeres no somos ornamentos ni acompañantes, no somos primeras porque no estamos antes que nadie, mucho menos por estar casadas por alguien que fue elegido. O sea, el que fue elegido es él, no yo. Yo no tengo nada que ver. Dama es un término totalmente antiguo que además implica una antinomia, ¿no? La dama y la puta, o la dama y la trabajadora, que también es horrible esa distinción entre mujeres. Como una en el lugar de lo que está bien y lo esperable socialmente, y lo otro lo condenable, digamos. Claro, lo condenable, o incluso la trabajadora que sostiene a la dama, ¿no? También. Entonces, no me parece que sea una figura que tenga que ver con el siglo XXI, con la Argentina que queremos, con la sociedad que queremos, en el contexto de las luchas feministas que tantas nos cargamos al hombro, y tantos, porque a esto lo hacemos entre todes. Y por eso lo quise aclarar, ¿no? Obviamente que yo no opino sobre lo que puedan hacer los demás, y entiendo que es una figura que tiene vigente en otros, que sigue vigente en otros países. Pero quise señalar que me parece que ya no está esa obligatoriedad, que no tenemos que comernos la curva, de que el único lugar para una mujer heterosexual y casada, cuya pareja resulta notoria, es ser su acompañante, por favor. Y poder continuar con el trabajo como en tu caso decidiste, ¿no? No modificar la tarea a la que te dedicabas por el cargo al que accede en este caso tu esposo. De ninguna manera soy un apéndice de mi pareja, entonces no tengo que cambiar nada. Obviamente lo acompaño, lo apoyo, charlamos infinitamente sobre todo, y los dos estamos muy comprometidos políticamente con todas nuestras reivindicaciones del movimiento, pero de ninguna manera tengo que dejar de ser quien soy porque mi marido se convierte en gobernante. Esa es un poco la idea, ¿no? Y que nos tiene que pasar a todas las mujeres que tenemos una vida propia, objetivos, ambiciones, y que luchamos mucho por eso. Tal cual. Recuerdo que me habías contado en esta entrevista el año pasado que se habían conocido en el 20 de diciembre del 2001, una fecha paradigmática, ¿no? Que se vieron por primera vez allí en las calles de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca del Obelisco, donde estaba ocurriendo en los primeros días de la crisis del 2001. Es inevitable de todas maneras pensar, Soledad, me parece, cuando uno piensa en una pareja, en alguien tan cercano. Digo, ¿qué cosas le aporta uno al otro? Y vos desde tu militancia feminista, también muy comprometida en la facultad, digo, ¿tienen estas charlas con Kicillof en el sentido de que vos marques algunas cosas que las mujeres, que por nuestra militancia
de género, digamos, quizá le podemos aportar a los varones? ¿Hay algunas huellas? Imagino que sí, pero me gustaría que si nos podés contar algo que quizá puede tener que ver con el cuidado de los niños o con la vida más familiar, o hasta quizás en alguna cuestión, entiendo que vos lo has ayudado en algún momento con el discurso también, ¿puede ser? Sí, bueno, nosotros nos conocimos siendo los dos profesores universitarios, investigadores, entonces compartimos, ¿no? Todo una, a ver cómo decirlo, como una pasión por leer, por pensar y por la discusión y por pensar juntos muchas cosas. Entonces en nuestra pareja tiene muchísimo lugar la reflexión juntos, el pensar juntos, en base a nuestra biblioteca incorporada, él desde su teoría económica, yo desde un lugar más desde la cultura y las artes, pero siempre estamos conversando, y el feminismo también forma parte de esas conversaciones, claro. Sus discursos, sus intervenciones públicas, las discusiones con las representaciones periodísticas, así que no es solo en torno al feminismo, hablamos muchísimo, es parte constitutiva de nuestra pareja, también creo que es mi forma de aportar también al gobierno de la provincia, sin ser funcionaria, porque en la casa uno sigue pensando y reflexionando, y bueno, creo que es eso, ¿no? ¿Pensaste en algún momento vos en verte en algún cargo político? ¿Tuviste una militancia en la facultad en su momento cuando eras estudiante? No, más que nada ahora. Yo soy representante de los profesores en mi carrera. Ahora, de los docentes. Política en la facultad, en un grupo, en la carrera de letras. No, por el momento yo sigo con mi vida de investigadora y de docente, que me gusta mucho. Quiero escribir varios libros, ojalá pueda. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo por este rato con la radio pública, aquí con quien hay que hablar. Hace tiempo teníamos ganas de conversar con vos, da para charlar muchísimas cosas más, así que seguramente en otro momento podremos retomar el contacto. Te mandamos un saludo grande. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias por el interés. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Soledad Quereilac, doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Interesantísima la charla. Hablando de muchísimas cosas. Nos quedaron cosas en el tintero para preguntarle, por ejemplo, sobre el archivo histórico de revistas argentinas.